Imagina esto, eres un joven que corre cada mañana por las calles vacías de Oregón. No corres por medallas ni aplausos. Corres porque algo dentro de ti te empuja hacia adelante. Corres porque sientes que si te detienes, tu sueño muere. Ese joven era Phil Knight, y su sueño era imposible: crear una marca que representara la esencia misma del esfuerzo humano. No tenía dinero, ni contactos, ni garantías. Solo una idea y una fe inquebrantable. Cuando todos le dijeron que era una locura, siguió corriendo. Cuando los bancos le cerraron la puerta, siguió corriendo. Cuando su empresa casi quebró, siguió corriendo. Porque en el fondo sabía algo que pocos entienden: la victoria no pertenece al más fuerte, sino al que nunca deja de avanzar. Hoy descubrirás cómo un simple corredor con una obsesión cambió el mundo del deporte y el significado mismo de la palabra superación. Bienvenido a la historia de un hombre que convirtió cada zancada en un legado. El joven que corría solo. Phil Knight no nació con un destino claro. No tenía contactos, ni dinero, ni una hoja de ruta hacia el éxito. Solo tenía algo que muchos pierden con el tiempo: una inquietud ardiente por descubrir quién era y hasta dónde podía llegar. Desde joven, su pasión era correr. Pero lo que empezó como una simple actividad física se convirtió en una metáfora de su vida entera, una carrera contra el miedo, la duda y el conformismo. Mientras el resto aceptaba los caminos seguros, él soñaba con algo que parecía imposible: crear una marca capaz de inspirar a los atletas del mundo. Y todo empezó con una idea loca y una maleta vacía. A los 24 años, viajó a Japón con la visión de importar zapatillas que pudieran competir con los gigantes alemanes Adidas y Puma. Sin respaldo, sin garantías. Solo con fe. Era 1962. Nadie creía que aquel joven tímido, con aspecto de profesor universitario, pudiera desafiar a las marcas más poderosas del planeta. Pero Phil tenía una convicción profunda: el verdadero fracaso no está en perder, sino en no intentarlo. Así fundó Blue Ribbon Sports, que más tarde se convertiría en Nike. No sabía exactamente cómo lo lograría, pero sí sabía por qué debía hacerlo. Esa es la lección de su historia: no necesitas ver el final del camino para empezar a correr. Solo necesitas dar el primer paso, incluso cuando tus piernas tiemblan. Phil Knight corrió cuando todos caminaban. Soñó cuando todos dormían. Y mientras el mundo esperaba certezas, él apostó por su visión. Como él mismo dijo años después: no pares. Incluso si no ves el final del camino, sigue corriendo. El riesgo, la deuda y la fe. Emprender no fue un salto hacia el éxito. Fue una caída libre hacia el abismo. Phil Knight lo sabía. Cuando fundó Blue Ribbon Sports, su empresa no tenía más que un escritorio compartido, una línea telefónica y un sueño que parecía imposible. Los bancos le cerraban las puertas. Sus amigos lo miraban con incredulidad. Pero Phil no buscaba aprobación, buscaba propósito. Cada dólar que ganaba volvía a invertirlo. Vivía al límite, en deuda constante, con el miedo respirándole en la nuca. Su empresa crecía más rápido de lo que su bolsillo podía sostener. Muchos habrían renunciado. Él, en cambio, dobló la apuesta. Porque entendió algo que cambiaría su vida: el riesgo no es un enemigo, es un maestro. Te enseña lo que el éxito jamás podrá mostrarte. Durante años trabajó 2 empleos: contable de día, empresario de noche. No dormía lo suficiente, no tenía estabilidad, pero tenía fe. Fe en su visión, en su equipo y en la idea de que el esfuerzo, algún día, daría fruto. Esa fe fue su motor cuando todo parecía derrumbarse. Phil creía que los sueños valen la pena solo si te obligan a crecer más allá del miedo. Por eso no huyó de la incertidumbre, la abrazó. Mientras muchos se paralizaban esperando el momento perfecto, él entendió que la perfección no existe. Solo existe la acción. Y cuando la presión se hacía insoportable, cuando parecía que el mundo se desmoronaba sobre él, recordaba una verdad simple: el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Esa fue su fe, no en el éxito inmediato, sino en el proceso. Porque los cimientos de todo imperio se construyen en silencio, mientras el resto duda de ti.
La adversidad forja al líder. Llega un punto en el que todo sueño se pone a prueba. Para Phil Knight, ese momento llegó cuando el éxito empezó a mostrar su verdadero precio. Blue Ribbon crecía, pero también lo hacían las deudas, los conflictos y las traiciones. Los bancos lo presionaban. Sus proveedores lo amenazaban. Algunos empleados en los que confiaba lo abandonaron. Y aún así, cada golpe lo hizo más fuerte. Phil aprendió que el liderazgo no se mide en los buenos tiempos, sino en los momentos en que el suelo tiembla bajo tus pies. Descubrió que la adversidad no destruye, revela. Muestra quién realmente está dispuesto a resistir. Cada obstáculo era una prueba que lo obligaba a elegir, rendirse o reinventarse. Y él eligió lo segundo, una y otra vez. Mientras muchos lo daban por perdido, él se centró en lo que sí dependía de él, su actitud. Esa es una de las lecciones más estoicas que transmitió con su vida. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas. No puedes evitar los golpes, pero puedes decidir si te rompen o te fortalecen. Phil empezó a ver el fracaso no como un final, sino como parte del camino. Cada deuda, cada problema, cada error lo empujaba a refinar su propósito. Esa mentalidad lo mantuvo en pie cuando cualquier otro habría caído. La adversidad fue su maestro más duro, pero también el más sabio. Le enseñó que la grandeza no se forja en la comodidad, sino en el fuego del desafío. Y como escribió en Shudog, el verdadero test no está en la victoria, sino en la capacidad de no rendirse cuando la derrota parece segura. Porque solo los que atraviesan el caos con calma interior merecen alcanzar la cima. El nacimiento de Nike. Después de años de lucha, deudas y noches sin dormir, llegó el momento decisivo. Blue Ribbon Sports ya no podía seguir siendo solo un distribuidor. Phil Knight necesitaba crear algo propio. Una identidad. Una marca que representara el espíritu que lo había mantenido vivo, la superación. Así nació Nike, el nombre de la diosa griega de la victoria. Un símbolo que condensaba todo lo que Phil había vivido: sudor, sacrificio y fe. El logotipo, el famoso esboos, costó apenas $35. Pero su significado trascendía cualquier cifra. Era el movimiento, la acción, el impulso de quien no se rinde. Ese trazo simple se convirtió en una declaración universal: Just do it. Hazlo. No pienses tanto. No esperes. Da el paso. Corre. El éxito no fue inmediato. De hecho, los primeros modelos de zapatillas se fabricaban con una plancha de gofres que su socio, Bill Bowerman, usaba para moldear las suelas. Todo parecía improvisado, pero detrás de cada intento había una obsesión: mejorar, avanzar, construir algo eterno. Phil Knight sabía que Nike no vendería simplemente zapatos. Vendería inspiración. Vendería el reflejo del alma humana que, incluso herida, sigue avanzando. Y esa visión cambió la historia del deporte para siempre. Nike no nació de una idea genial, sino de una perseverancia brutal. De la fe en algo que aún no existía, pero que ya vivía en el corazón de quien lo soñaba. Phil lo resumió con una frase que define toda su filosofía: los sueños se hacen realidad, pero hay un precio que pagar. Y ese precio es la entrega total. Nike fue más que una marca. Fue el resultado de una mente que se negó a aceptar los límites. De un hombre que entendió que la victoria empieza mucho antes del aplauso. Phil Knight nunca buscó ser un héroe. Solo buscó correr una buena carrera. Y en el intento, inspiró a millones. Nos enseñó que la vida no se mide por los triunfos, sino por la capacidad de seguir corriendo incluso cuando el alma duele. Su historia no trata de zapatos ni de negocios, sino de propósito. De entender que todo sueño tiene un precio, y que ese precio se llama entrega. Porque si algo nos deja su legado, es esta verdad inquebrantable: hazlo. Incluso si tiemblas. Incluso si fallas. Incluso si nadie cree en ti. Corre hacia tus miedos, no huyas de ellos. Porque mientras sigas corriendo, el fracaso jamás podrá alcanzarte. Y recuerda,
El mayor éxito no es ganar una carrera, sino tener el valor de empezarla.